Ahí va. Hola Ismael, mucho gusto. Yo soy Javier Ordoqui, uno de los conductores del programa de Ahí Vamos, así se llama el Hola, ¿qué programa. tal? Mucho gusto. Nada, encantado, igualmente. El programa se llama Ahí Vamos, salimos por una radio que se transmite vía streaming en Mar del Plata, que se llama XFN Radio. Tiene esa novedad que no estamos, digamos, en un dial tradicional, sino que estamos a través de una aplicación de Play Store y a través de una página. Así que es como algo innovador en la ciudad, es una radio nueva y el programa estamos al aire desde febrero. Ah, buenísimo, sí. Pues nada, encantado, gracias. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo. No, gracias a vos por haber aceptado también. Vimos que estabas entre entrevistas y entrevistas, también tratando de difundir la prensa independiente. Así que muchas gracias también por esta oportunidad. Nada, encantado. Bueno, Ismael, primero, antes de preguntarte, acabas de sacar un disco nuevo, has tenido en este tiempo de pandemia también una mirada importante sobre todo lo que está pasando en el planeta, todo lo que ha pasado y puntualmente lo que te ha tocado vivir dentro de España, ¿no? Y todo lo que ha significado para los músicos, para la gente de la cultura, esta pandemia y los confinamientos, los encierros y todas las cuestiones hasta políticas que se van vinculando eh, tanto en España como en Argentina, que son dos países que han atravesado con conflicto político de una manera similar a algunos rasgos de este 2020-2021. Pero en primer momento, para empezar esta charla, ¿qué significa Argentina para vos y nuestra ciudad, Mar del Plata, puntualmente, a la cual has venido varias veces a tocar? ¿Qué recuerdos desde estos miles de kilómetros que ahora nos separan, pero nos empiezan a unir a través de esta entrevista? Bueno, yo llevo visitando Argentina desde el 97 y digamos que durante estos 25 años prácticamente no hemos dejado de ir. Yo creo que este es el periodo más largo. Esta pandemia nos ha impuesto la distancia más grande y el periodo de tiempo más largo desde nuestra última visita, ¿no? Y en todo ese tiempo he tenido oportunidad de recorrer el país muy intensamente, de conocer a gente maravillosa y de hacer probablemente pues, gran parte de mis mejores amigos a ese lado del océano, ¿no? Y, y- y me ha tocado pues, vivir cosas maravillosas y, bueno, y otras que no lo son tanto, porque la vida es así, quiero decir, porque me ha tocado vivir muchísimas cosas allí, ¿no? También en Mar del Plata, donde desde momentos en lo personal, por supuesto, porque también he conocido a gente maravillosa allí, a momentos profesionales, ¿no? Uno de los recuerdos que tengo más bonitos fue uno de los conciertos que di bueno, un concierto al que fui invitado, yo no di ese concierto, por Mercedes Sosa, al aire libre, que fue uno de los momentos pues, más intensos, más emocionantes de mi carrera, ¿no? Por poner solo un ejemplo de las muchas oportunidades que he tenido de, bueno, de cumplir un sueño a ese lado del océano. Y nada, mi mujer es argentina, con lo cual yo tengo una hija que mezcla el vos con el tú, que vosea y tutea, depende con quién hable y depende de su estado de ánimo, de lo que le apetezca hacer. Y así Que se deben que mezclar, los insultos también se deben mezclar, ¿no? no es muy de insultar, mi hija es más bien, Bueno. es pequeñita y demás, y sí, pero supongo que cuando sea mayor puteará en ambos idiomas, porque es verdad que el argentino para eso está muy bien, Somos. ¿no? Está, tiene recursos, y cuando sea mayor supongo que no dudo en que lo va a aprender y lo va a usar como lo usa su padre a veces, incluso sin ser argentino. O sea que... Y ahí en Madrid hay una comunidad argentina además muy grande, seguramente cuando vas por las calles escucharás más de alguna vez las tonadas y la forma particular del argentino, ¿no? Sí, y algunos amigos de mis mejores amigos que viven aquí son argentinos y hace poco hicimos un asado en casa y bueno, y en mi casa pues mi mujer desayuna su mate su hierba todas las mañanas y está con su mate y demás. Y sí, sí, estamos en contacto y tenemos localizado el sitio donde comprar buenas empanadas, aunque no sea lo mismo, pero son buenas.
aquí o el sitio donde encontrar medialunas, aunque no es lo mismo, pero están bastante bien cerca de casa, ¿no? O sea que sí, nosotros ya nos encargamos también de traernos un poquito, de rodearnos, por así decirnos, de un poco de Argentina también estando aquí. Y un lugar de Argentina al cual, si tuvieras que elegir uno solo para ir a visitar inmediatamente después de esto y puedas en un ovni, sin escalas en un avión, dirigirte. Es que tendría que ir a Buenos Aires, donde viven mis suegros, donde vive mi familia, a los que llevo mucho tiempo a ver, donde viven mis amigos y con los que llevo más de un año. Por suerte, fue febrero la última vez que estuvimos por allí y en marzo, digamos, que fue cuando estalló todo. No pasó tanto tiempo, ¿no? Pero teníamos pensado un regreso, teníamos la idea de poder regresar y de poder hacer otras cosas por ahí que muchos planes que se han ido frustrando, más allá de que yo voy muy a menudo, por eso, por lo que os decía, porque gran parte de la familia de mi mujer está allí y demás, y las echamos mucho de menos, claro. Tu carrera te has caracterizado por muchas canciones con contenido social, de no esquivarle el bulto, problemáticas que ha vivido España, que ha vivido Sudamérica. Has dedicado canciones a problemas que hemos tenido aquí relacionados con la política. Y esta pandemia también te ha encontrado con reflexiones fuertes en el plano ideológico, sobre todo en tu caso, te escuchaba en una entrevista sobre el problema o los conflictos que está atravesando España en relación a eso y a ciertos fenómenos que ha dividido aguas entre izquierda y derecha, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en ese sentido hay un cierto paralelismo a lo que le toca vivir a Argentina con respecto a lo que se vive aquí, ¿no? Y es un fenómeno generalizado, ¿no? El utilizar la crisis sanitaria como una oportunidad desde un punto de vista electoral por parte de una cierta oposición que actúa con una cierta deslealtad, ¿no? En una situación crítica que merece la unión de todos. Porque gestionar una pandemia es algo totalmente inédito, novedoso y habrá equivocaciones como las ha habido inevitablemente en gobiernos de uno y otro signo. Y eso es algo que, bueno, que no siempre, habrá cosas que se puedan reprochar sobre la gestión, eso es indudable y hay que hacer un balance cuando todo esto termina crítico y exigente de cómo se ha gestionado. Habrá cosas reprochables y habrá otras cosas que sean difíciles de reprochar a una situación que no tiene parangón, quiero decir, y que ha desbordado, en algún punto, desbordó a los propios científicos que no sabían cómo, a la propia comunidad científica que no sabía, o médica incluso, que no sabía muy bien a qué se estaba enfrentando. Y con eso, con gran heroicidad, se pusieron en primera línea, ¿no? Entonces, bueno, sí hay bueno, a río revuelto ganancia de pescadores, sí hay un empeño por parte de ciertos sectores de la política, sobre todo que tienen que ver con la ultraderecha, para agitar un poco los ánimos, para dar una cierta sensación de caos permanente y que eso le pueda redituar de alguna forma en cuanto a apoyos y demás, ¿no? Ante el caos, ¿no?, que surge, responsabilizar del caos a crear una sensación, un ruido mediático y una sensación de caos con la que poder responsabilizar, utilizarlo como ariete contra el gobierno, ¿no? Caiga quien caiga y sea cual sea las consecuencias con tal de echar a los que están y ponerse ellos. Entonces, Y en las elecciones que hubo en Madrid, algo de eso ha ocurrido, ¿no? Con la sí, ha emergencia de nuevos ocurrido. liderazgos desde la derecha española, digamos. Sí, bueno, hay quien lo lee, hay muchas lecturas al respecto, yo la verdad es que no lo tengo claro. Yo sí creo que la derecha, aquí, la derecha en Madrid es una derecha de corte trumpista, ¿no? Al estilo Trump y demás, con ese lenguaje pues, que tiene que ver con el gamberrismo político, ¿no? En el que se supone que sin complejos se dicen absolutas barbaridades que hasta ahora eran inéditas y eran absolutamente reprobables, pero que ahora no lo resultan tanto, ¿no? Y ellos supieron ver algo y ellos prometieron en campaña el fin de la pandemia, como si fuera algo que se pudiera terminar como un ejercicio de voluntad, ¿no? Es decir, se acabó. Y en cierto modo yo era lo que proponían. Y la izquierda lo que hizo apareció por primera vez en mucho tiempo como el partido de la ley y el orden. Y esto era difícil, yo creo que agitó las cabezas y las mentes de muchos que estaban muy agotados. También hay un componente de fatiga pandémica que yo creo que no es menor a la hora de analizar que
qué ha ocurrido en las elecciones en Madrid, ¿no? La izquierda Los no ha psicólogos sabido... hablan mucho, Ismael, del término, ese concepto que has usado, que es el de fatiga pandémica. Claro, Los psicólogos están hablando mucho de ese fenómeno, es de ese que, concepto, ¿no? es que además ese concepto, vamos, existe la fatiga, quiero decir, pasaba durante la Segunda, bueno, la Guerra Civil Española, ¿no? Cuando sonaban las sirenas, había gente que ya pasaba de meterse, o sea, decidía no ir a los refugios porque estaba absolutamente cansada y hacía su vida como si nada. O sea, ni siquiera la amenaza. Y hay efectivamente estudios psicológicos que dicen, que hablan de eso, de cómo el cerebro es incapaz, niega, por así decir, la dimensión de la tragedia es tan grande, el miedo, o sea, te sobrepasa de tal manera, te abruma de tal manera que acabas negando tal dimensión y acabas negando la tragedia y tratas de vivir como si no existiera, ¿no? La fatiga, el cansancio, claro, de estar confinados, sobre todo porque las consecuencias, nunca se sabe lo que hubiera pasado si no hubiera ocurrido. Entonces es muy fácil hacer política desde ahí, ¿no? Desde el hecho contrafáctico de que si no nos hubiéramos encerrado hubiera sido lo mismo. Claro, pues no, porque además las evidencias científicas dicen que no, y los países en los que no se ha hecho ese tipo de confinamientos también han demostrado que las curvas se disparan, y sobre todo, no ya solo que las curvas se disparan, sino que el sistema sanitario se le somete a un estrés, que es un poco lo que ha pasado en Madrid. Si tú miras las cifras en Madrid, son las curvas más altas y es el estrés probablemente más grande, ni qué decir tiene ya en las residencias de ancianos, donde ha sido devastador, que eso deja también en entredicho el modelo de sociedad que hemos construido entre todos, en el que no estamos a la altura de la deuda que tenemos con nuestros mayores, ¿no? Y en el caso de un músico, yo veo tenés la guitarra ahí atrás. ¿En algún momento del encierro la mirabas de reojo sin ganas de tocarla? ¿Fue tu cobijo? ¿Fue tu Sí, cable a tierra? Escribir, porque a muchos músicos les costó escribir en pandemia o componer, o salir al mundo del streaming, les ha costado mucho, y hay otros que pudieron desenvolverse más rápido o de manera más pronta. ¿A vos cómo te pegó todo eso, Ismael? bueno, es que a mí efectivamente me ayudó a mantener la cordura porque la música me conectaba con la vida que había quedado congelada. O sea, yo no he sido capaz de hablar de la pandemia de manera explícita en mis canciones y demás. Yo prefería escribir canciones que hablasen de la vida que había quedado suspendida en el tiempo, y de alguna manera eso me ayudaba a entender la situación en que nos tocaba vivir como algo transitorio, como algo pasajero, en el sentido de que hablaba de una vida que tarde o temprano recuperaríamos, ¿no? Que tiene que ver con, vamos, uno está casi deseando que le rompan el corazón con tal de volver a la normalidad, quiero decir, de enamorarse y que le rompan el corazón, ¿no? Pues hasta eso, ¿no? Y la música sí me conectaba un poco con todas esas sensaciones y me ayudó a sobrellevar la adversidad en muchos aspectos, ¿no? El sentido de comunidad que se generaba incluso en torno a un concierto vía streaming, ¿no? Esa sensación de comunidad, yo creo que se podía palpar en el ambiente la necesidad de contactar, de sentir cerca al prójimo en un momento en el que sentíamos que perdíamos el control de nuestras vidas, y de alguna manera recordar, era como un asidero, la música era un asidero, como una tabla a la que aferrarse en mitad del naufragio, ¿no? Así lo he sentido yo. Pero es verdad que yo no he sido capaz de hablar de la pandemia de manera explícita porque me sentía abrumado y sobrepasado por las circunstancias y me faltaba perspectiva para poder hablar de algo que me estaba golpeando, en definitiva, de lo que no había salido, ¿no? O sea, eso era como un escape tuyo hacia a esos temores y a todo lo que a todos a lo largo del ancho y a lo largo del planeta nos fue llenando de miedos e incertidumbres, y la música, hablar de todo aquello que había quedado congelado, era una manera de plantearte esto que vos también, que es el nombre de tu disco, que es Seremos, ¿no? De empezar con todo eso que quedó congelado, pero mirar para adelante sería. Totalmente. Al final sobrevuela, la pandemia no hablé de manera explícita, pero sobrevuela todas las canciones, está implícito en todas las canciones esa necesidad de mirar hacia adelante. O sea, esto es lo que hemos sido y para tener en cuenta todo lo que nos queda por ser, ¿no?
y porque volveremos a vivir experiencias alucinantes y porque tenemos la obligación de tirar hacia adelante a pesar de los pesares, ¿no? Sin entrar en ese mensaje Mr. Wonderful de si tú quieres, puedes, que no es cierto, por desgracia, porque muchas veces uno quiere y no puede, y es un mensaje muy tramposo que nos llena de frustraciones porque nos hace responsables de nuestros fracasos y no siempre somos responsables. De algunos sí, no digo que no, pero hay que hacerse cargo de lo que a uno le corresponde, ¿no? Tal cual. Y entonces uno no apela a eso de consigue tu sueño, lo conseguirás siempre, pero sí al menos pelearla. Se trata de pelearla, de levantar la mirada y de recuperar una mirada sobre todo periférica que habíamos perdido. Yo creo que lo que generó la pandemia en gran medida es un efecto túnel en nuestra mirada, de tal manera que habíamos perdido la capacidad para mirar más allá de según qué cosas. Y de hecho, los pequeños problemas cotidianos se convertían se sobredimensionaban en muchos aspectos porque los nervios estaban crispados, porque la situación de estrés nos llevaba ahí y porque habíamos perdido una cierta visión periférica. Cantar nos ayudaba a ampliar esa mirada, a mirar a los lados, a mirar hacia adelante y es lo que yo creo que busca un poco este disco, ¿no? Levantar la mirada y recuperar un poco de una visión periférica que habíamos perdido. ¿Con qué canciones nos podemos encontrar a lo largo de Recorrer Seremos? Bueno, hay canciones, le he cantado pues, a mis encuentros y desencuentros sentimentales, los imaginados y los reales. Le he cantado, ahí yo creo un componente, he cantado a la mujer, fíjate, desde el punto de vista de, bueno, de que, por ejemplo, en La primera que despierta, a esas mujeres, a las mujeres con las que uno se siente en deuda, a las mujeres con las que uno se siente en deuda, por ejemplo, cuando le canta a La primera que despierta, que es esas mujeres en las que recaen las tareas de los cuidados, que es una tarea mal repartida, que tradicionalmente caen las mujeres por una cuestión machista, ¿no? Y le canto a las mujeres también en cuando llegaron ellas. Les canto a las mujeres en este disco, en varias canciones, y mientras tanto, también en una canción se llama Mientras tanto, también hago mención a ella, porque creo que son protagonistas son un poco la vanguardia de la lucha por un mundo mejor. Hablaba antes de la ultraderecha aquí en España y ellas representan la primera línea de frente en la lucha contra la ultraderecha que tiene al feminismo en su punto de mira, ¿no? Eso está en el disco también un ejercicio de introspección en el que repaso mis contradicciones, trato de bajar al cantautor del pedestal. El disco empieza diciendo: no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida. Así que ya es un aviso para entender mis limitaciones y la vanidad que a veces acompaña al oficio, ¿no? Que cree que... Hay una frase, me hiciste acordar una frase de Fito Páez que dice: no vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos, en la canción Al lado del camino. Tal cual, tal cual. Pero no solamente a divertir, que tampoco está mal divertir, sino algo más ambicioso, que es el creer que puedes dar lecciones de moral muchas veces y decirle a la gente cómo tiene que vivir, cuando ni tú mismo estás capacitado para decidir algunos aspectos de tu vida, ¿no? Apenas podemos con nuestras vidas, vamos a andar dándole consejos al resto de los habitantes. Tal cual, tal cual. Has estrenado el videoclip en un dueto del primer corte de difusión. Sí, acabamos de ¿Cómo fue estrenar. volver a filmar un clip después de 2 años sin disco, en el medio de la pandemia? Fue como para el Atlético de Madrid o el Real, volver a jugar un partido de la Champions, volver a entrar a una cancha vacía. Sobre todo porque he rodado este último videoclip en un bar con gente y hemos bailado entre la gente y hemos hecho cosas que decíamos: wow, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos en una de estas? Y hemos llorado y nos hemos dado cuenta de lo mucho que echamos de menos el compartir en torno a una barra, al pie de una barra de bar, pues nuestras alegrías y nuestras tristezas con los amigos, ¿no? Ha sido muy emocionante y hemos hecho un videoclip en el que queríamos contar una historia en 2 líneas temporales, un reencuentro y un reencuentro porque la vida es así, a veces circular, y te lleva a reencontrarte con viejos conocidos, viejas conocidos, incluso con viejos amores. Y lo que pretende un poco, sin hacer muchos spoilers, es también eso, contar que a veces la vida nos cambia y no siempre para mal.
¿no? Tenemos esa sensación de que crecer es doloroso y muy malo y que bendita la juventud, pero a veces crecer supone deshacerse de prejuicios y ser capaz de tomarse menos en serio a uno mismo de lo que realmente merece, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay en este videoclip. Y yo creo que esto que estás hablando vos de los reencuentros amorosos, las canciones, sobre todo de muchos tuyas, de Joaquín, de Joan Manuel, de muchos músicos argentinos también, Argentina con el tango, la cuestión melancólica, ¿no? Hablar del desamor, de la mujer que se fue, y también plantearse la idea de que puede haber canciones que hablan de reencuentros, de volver a encontrarse, ¿no? Y creo que quizás el 2022, 2023, estas nuevas canciones de estos reencuentros, cuando el mundo avance a la post-pandemia, van a estar recontra vigentes, ¿no? Y cómo cambiar ese pequeño paradigma de las canciones de desamor y de la melancolía a reencontrarse, ya sea con un amigo o una exnovia. Pero ¿sabes lo que se trata? Lo que yo creo que muchas veces se trata es que uno proyecta su fantasía. No se trata tanto de reencontrarse con esa otra persona. Se trata de reencontrarse con el que era uno cuando estaba con esa persona. Cuando echamos de menos la juventud, la nostalgia a veces con respecto a nuestra juventud, no se trata tanto de cuando decimos qué buena música se escuchaba cuando éramos jóvenes. No, lo que realmente pensamos es cómo éramos, qué maravilla la vida cuando éramos más jóvenes, ¿no? Tenemos una sensación de que crecer conlleva una renuncia y la Cuando nostalgia a uno tenía veces, 21 años. claro, y la nostalgia a veces es una ficción, es un autoengaño que tiene que ver más con las frustraciones del presente. Bueno, Ismael, ojalá que el 2022 podamos reencontrarnos aquí en Argentina, que puedas venir a Mar del Plata a tocar y bueno, reencontrarte también con tu familia de este lado del océano. Estás muy vinculado a Argentina en todo punto de vista, a través de tu historia en más de 20 años como músico, la particularidad de tener familia de este lado del Océano Atlántico. Ha venido a tocar muchas veces a Argentina. Unas palabras para la gente de Mar del Plata y de Argentina que quizás Bueno, quiera volver a encontrarse, no a través de un streaming o de una computadora, sino poder verte arriba de un escenario aquí en Mar del Plata y en Argentina. pues que ojalá, yo creo, está en nuestros planes, ¿eh? Ojalá para, yo qué sé, yo creo que ojalá no pase tanto tiempo, no pase un año antes de que podamos volver. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo planes, estamos haciendo planes para regresar cuanto antes y Mar del Plata siempre está, por supuesto, en nuestros planes, en nuestra gira y regresaremos. Y nada, mucho ánimo, queda una parte difícil, las rectas finales son siempre las más difíciles, son las más angustiantes, siempre la impaciencia, la ansiedad, a veces nos juega malas pasadas. Y nada, aguantar y a levantar esa mirada y mucho ánimo y un abrazo y gracias por la atención. Gracias a vos, Ismael, por haber compartido estos minutos con nosotros, haber compartido esta charla aquí online. Y bueno, y gracias por haberte sumado a nuestro programa. Ahí vamos, desde Mar del Plata. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, Ismael. Muchas gracias. Chao, dale.